Acaba de terminar el día 4 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y manipulación de testigos. En esta ocasión fue citada por la fiscalía la testigo clave de la parte demandante, que hace parte el senador Iván Cepeda, la señora Deyanira Gómez. Durante todo el día estuvo dando información muy importante y muy grave. Vamos a ver aquellos momentos más destacados y relevantes que ocurrieron durante el juicio. Entonces vamos a ver el primero, que ella nos explica la razón del por qué tuvo que huir de Colombia junto con sus hijos, porque su integridad física, su integridad personal, todo estaba siendo atacada y perseguida después de que se reuniera con el abogado de Álvaro Uribe Vélez, el abogánster Diego Cadena. Entonces vamos a ver sus razones de por qué tuvo que huir de Colombia. Después de esa reunión con Cadena, como yo le digo, el 5 de abril, se presentaron varios seguimientos que fueron informados por parte de mis escoltas directamente a las personas directamente necesarias en la ONP para reforzar mi sistema de seguridad. Tuve seguimientos por motos, tuve seguimientos, de hecho, se presentó algo que fue muy, muy alarmante para mí porque jamás me había sucedido. Nos alcanzó una moto, estamos hablando cerca a las 100:15, donde no existían semáforos en el carril grande abierto, una moto que mis escoltas no habían hecho ninguna maniobra para molestar a ese conductor. Una moto se acerca al carro por el lateral derecho donde yo estaba, pero hacia la parte de adelante golpea con su mano el vidrio blindado de la camioneta, pero lo más llamativo es que esa persona, en ese momento para Colombia, existía la información de la placa tanto en el casco como en el chaleco que debería portar el conductor, tanto en la placa que debía estar en la moto. Y ninguna de las tres características se encontraba en esa moto. Inmediatamente la moto hace eso y emprende su vida sobre un puente que se encontraba cerca a las 100:15, y lo que hacen mis escoltas no es seguirlo, sino ellos me dicen que ellos tenían un protocolo que es proteger a la persona que tenían encargada, y se dirigen directamente hacia mi oficina y le informan eso por escrito directamente a los funcionarios superiores de ellos en la UNP. Entonces, para mí eso fue difícil, dirigirme a mi casa y encontrar. Es fácil encontrar en Colombia indigentes, pero encontrar un indigente que se hace en su puerta y al frente de su puerta todo el tiempo, y yo lo veía, la casa mía tiene un ventanal que yo lo podía ver hacia el exterior y usted lo veía con tomando notas con un esfero y un papel. Yo le informé eso a mis escoltas lo sacaron del sitio, y a los pocos minutos la persona volvió y ellos llamaron a la policía y la policía volvió y lo sacó. Y posteriormente, en varias ocasiones, ese mismo indigente no se encontraba ni siquiera durmiendo o haciendo alguna otra actividad de reciclaje, que es lo que muchos indigentes lo hacen, sino se encontraba mirando hacia la puerta de mi casa, donde mi familia varias veces me dijo, mire, ¿qué pasó? Posteriormente a eso, el 5, como yo le digo, después de la reunión con Diego Cadena, no hablemos de muchos días porque del 5 de abril al 2 de mayo del 2018, como le narré anteriormente, recibo la solicitud de parar mi trabajo para Comeva Medicina Prepagada. Como le indico, yo recibo la llamada de mi jefe inmediato y del jefe de recursos humanos a la oficina y me dicen, mira, de acá no es, directamente de la regional Bogotá no es, esta orden viene directamente de la parte general de Cali, que es la regional que tiene Comeva Medicina Prepagada, y esa orden viene directamente para usted. Y la carta de despido decía que se despedía de Yanira Gómez sin justa causa, y de hecho, sin justa causa me hicieron liquidación y me hicieron indemnización. Entonces yo dije, es muy raro que después de que yo me reúna con Diego Cadena, en secuencia en menos de
ni siquiera de un mes, pasen todos esos eventos. Entonces, por eso le digo que mi nivel de seguridad era totalmente para mí estresante. De hecho, el día antes de que yo saliera al país, la salida mía del país fue algo que solamente sabían mis familiares muy próximos y se recibe por WhatsApp, un WhatsApp que tiene un signo mortuorio. Esa era la foto que tenía el WhatsApp, dice descansa en paz y la persona se dice que necesita hablar conmigo. Esa persona le dicen por qué necesita hablar con ella. Esa persona dice, no tenga miedo, le conviene hablar conmigo. Yo inmediatamente le informo eso a mis escoltas y mis escoltas le informan a la Unidad Nacional de Protección y esa noche duermen en la puerta de mi casa, están todos en la puerta de mi casa y escoltas al interior de mi casa, 8 escoltas, donde mis hijos y todo el mundo, o sea, todas las personas nos sentíamos en el riesgo de que algo pasara y nos pudieran pasar algo grave. De hecho, el día que yo salí del país, yo salí en compañía de otro carro blindado con chalecos de protección. Mis hijos ya, los escoltas le han presentado a 2 niños. En ese momento hablemos de un niño de 3 años y una niña de 7 años que si ocurría algo debían botarse al piso y que iban a ser protegidos. Que si pasaba algo, nosotros. Era impresionante, discúlpenme, sentir ese nivel de estrés, de la falta de seguridad que se presentaba para nosotros después de que yo me reuní con el abogado Diego Cadena. Como acaban de escuchar, ella tuvo que escapar del país porque empezó a ser perseguida y atacada de muchas partes. Le quitan o sea, se reúne con el abogado Diego Cadena y mañana vamos a tocar ese tema porque hay unas grabaciones ahí muy interesantes. Se reúne con el abogado Diego Cadena. Después de esa reunión, en un plazo menos de un mes, la despiden del trabajo. Un indigente se pone enfrente de su casa, comienza a vigilarla y está todo el día ahí. Le echan la policía, lo sacan, regresa, no se va. Los escoltas lo echan, vuelve y regresa, no se va. Cuando sale ella con su esquema de seguridad, aparecen motos sin ningún tipo de identificación en su moto, en su chaleco, en su casco, no. Simplemente motos hacen daños al carro y se van, claramente generando un estrés y un miedo. Em, el día antes de irse del país, recibe por WhatsApp un mensaje que claramente ya prácticamente la estaban amenazando. Y es que es interesante y bastante grave, porque muy pocas personas sabían que ella se iba a ir del país. Y más sin embargo, personas ajenas también lo llegaron a conocer. Miren las influencias que se mueven en este país para hacer el mal. De manos, yo digo, de personas muy, muy tenebrosas, muy, muy macabras. Ya saben a quién me estoy refiriendo. Vamos a ver el siguiente video donde la testigo, la señora Deyanira Gómez, nos dice por qué decidió contactar con el senador Iván Cepeda. Y Juan había sido trasladado con Pardo Hacher a Herón. Estaban en celdas diferentes, pero estaban en los patios de Herón. Los patios de Herón, para todos yo creo que lo conocen, es un edificio. Yo lo conozco de manera interna porque, como ustedes se los dije anterior, trabajé en la cárcel. Es un patio o es un edificio que tiene una sola escalera para el lugar donde nos encontraba Juan. No utilizan escaleras diferentes dependiendo del patio. Y Juan se encontraba en esos lugares reunido con varios internos cuando él debería bajar, por ejemplo, cuando tenía que hacer visitas conmigo o cuando tenía que dirigirse simplemente, por ejemplo, a hablar con un abogado o a algún requerimiento del IMPEC, debería bajar en esas escaleras solo. Aparte, Juan ya no tenía el permiso por parte del IMPEC cuando lo sacaron de preparar sus alimentos como lo había tenido en el PAS B. Y nosotros en múltiples ocasiones se le solicitó, aparte del IMPEC, que nos permitieran, si no era posible que él preparara los alimentos, que él pudiera tener los alimentos que yo les llevara semanalmente para que los pudiera tener, si no autorizaba el IMPEC, en un refrigerador en su celda que no compartía con nadie más.
Se le hizo varias veces el requerimiento, el IMPEC dijo que no. Juan no recibía comida de la que le proporcionaba el IMPEC. Aparte, se le solicitó al IMPEC que Juan tuviera un desplazamiento con seguridad cuando tendría que descender del piso donde estaba recluido, que era en otro nivel, al primer piso, y eso jamás nunca se llevó a cabo, y él estaba expuesto en la escalera de descenso o ascenso a encontrarse con diferentes tipos de personas que compartían patios diferentes con diferentes delitos, entonces era un riesgo. El IMPEC nunca tuvo ningún tipo de diferencia, nunca hizo absolutamente nada para zanjar para tener medidas de seguridad para Juan o permitir que Juan pudiera tener alimentación dada por mí y que él la pudiera guardar en su celda y pues comer de esa comida semanal. Se le informó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se le informó lo que estaba pasando a nivel de seguridad para Juan. Se le informó también, aparte, que Juan debía hacer los desplazamientos en múltiples ocasiones, como les dije anteriormente, solo. Y Juan me dice, Deyanira, ¿por qué no hablamos con el doctor Iván Cepeda? Porque como una figura pública, un defensor de derechos humanos, puede hacer esto público y seamos realistas que quién es Juan Monsalve comparado con una persona pública. Juan Monsalve no es nada. ¿Quién es Deyanira Gómez a pesar de ser médico? Nada. Yo pasé muchos escritos como la esposa de Juan Monsalve y no pasó absolutamente nada. Entonces se hicieron públicos. Por eso fue que Juan me dice, hable con el senador Iván Cepeda, cuéntele mi problema para que si él puede buscar cómo me puede ayudar, cómo puede hacerlo público, cómo puede él hacer una difusión ante los entes correspondientes. Muy bien, aquí lo que nos explica ella es que su esposo, que en aquel tiempo era Juan Monsalve, que digamos que es el testigo clave y estrella de todo este caso, no tenía protección en la cárcel. No se le estaba permitiendo cocinar. No se le estaba permitiendo que alguien más le llevara comida ni que guardara alimentos en su celda. Y que tenía que movilizarse dentro, digamos que del penal, por pasillos muy peligrosos porque habían otros reos. Y que es que, porque a Juan Monsalve lo intentaron desvivir. 2 veces lo apuñalaron. Por eso su esposa es quien por fuera estaba moviendo todos los papeles que podía, todas las gestiones que podía, pero como ella misma lo dice, ellos dos son nadie. Tanto Juan Monsalve como Deyanira son personas que no tienen poder, que no son nadie, que no pueden hacer nada ante el IMPEC o la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, recurren al senador Iván Cepeda, que es una persona de mucho reconocimiento nacional, que ayuda a las víctimas, y gracias a él fue que empezó a hacer todas estas gestiones, todos estos movimientos para poder darle condiciones mínimas humanitarias tanto a Juan Monsalve en la cárcel como a Deyanira protección para ella que fuera en la calle y que empezaran a haber más gestiones para movilizar todo este caso. Fue gracias al senador Iván Cepeda, porque en este país lo que pasa es que al senador Iván Cepeda se le está haciendo una persecución y una mala prensa por parte de los poderosos de este país para hacerlo ver que es un guerrillero. Y lo mismo están haciendo con ella. Hacer ver que ella era una ex integrante de las FARC, que no sé qué. Unos cuentos que se están inventando para dejarlos ver mal y limpiar el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Pero no se coman ese cuento. Ahora vamos a ver un último video donde la señora Deyanira, cuando se reúne con el abogado Diego Cadena, se da cuenta, así como ella lo está grabando a él, ella se da cuenta que él la está grabando a ella para luego coger esa grabación, editarla y presentarla de otra forma. Pero ella se lo pilló, porque este tipo es muy bruto. Vamos a ver qué pasó. El abogado Cadena dijo en reiteradas ocasiones, diga la verdad, lo que se le está pidiendo es que diga lo que le consta, pero durante el proceso de la reunión fue fácil darse cuenta que el abogado Diego Cadena estaba haciendo un proceso de grabación por su parte, él mismo, y era fácil darse cuenta que él quería justificar
lo que él había dicho en la reunión. Y de hecho, cuando yo le dije, pero ustedes hablaron de retractación, ustedes hablaron de JEP, ustedes hablaron de verificación del proceso, él dijo claramente, es cierto. Y claramente, todas las veces que se refería a digan la verdad, se le pidió, era lógico que una persona que sabe que está haciendo una grabación, diga y utilice esos hechos para tapar. En este caso, la testigo de Yanira Gómez nos está informando que cuando ella se reúne con el abogado Diego Cadena, que se reunieron en una tienda de donas en Bogotá, la señora de Yanira Gómez iba grabándolo. Pero ella fue enviada por la Corte Suprema de Justicia, que ellos mismos, al equipo le instaló el micrófono y todo para poder obtener la grabación y lo que se iba a comentar en esa conversación. Mientras tanto, que el abogado Diego Cadena también la estaba grabando, pero él sí lo estaba grabando por su propia cuenta. O sea, no era nada legal, simplemente estaba obteniendo esa información y le estaba insistiendo a ella, redireccionando la conversación para que dijera ciertas cosas que son verdades y otras cosas que no, para luego editar esa grabación y presentarla en la fiscalía, que de hecho esto es muy interesante, el tipo ese tan bruto, no sabía que lo estaban grabando, presentó esa grabación recortada, o sea que sí fue editada. Y en los futuros días del juicio lo vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Y nos tiene que dar las explicaciones de por qué recortaron ese video y qué fue lo que se recortó y por qué fue recortado. Entonces sigan mi canal porque voy a seguir subiendo las partes más importantes y los resúmenes del juicio contra Álvaro Uribe Vélez todos los días. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.